Quien haya visto los anteriores programas se preguntará entonces cómo hemos llegado a una situación como la que tenemos ahora planteada en relación con el Valle, ¿no? Sobre bases tan falseadas. Bueno, voy a tratar de resumir porque habría mucho que hablar del tema. Yo ya en 2005, cuando empecé a investigarlo, y al hacer el estado de la cuestión hay que leerse en una tesis pues todo lo publicado sobre tu tema, ya vi que había una inquina enorme contra los benedictinos y a muchos les provocaba la visión de la cruz, como ha salido a flote ahora. Hablo de 2005 y ya lo digo en mi tesis y lo publico en mi libro. Parece que el objetivo es la cruz más que otra cosa. Esa cruz que alguno de los autores catalogaba de agobiante, omnipresente y adjetivos parecidos. Hay un abandono del Valle de los Caídos paulatino ya desde la muerte de Franco. En plena transición, por ejemplo, se empieza a retirar la subvención que recibía el Centro de Estudios Sociales, que se hizo para difundir la doctrina social de la Iglesia y que de esa manera influyera en las relaciones laborales. Imagínese la finalidad del Valle. Ese centro hubo que cerrarlo, cesó en su actividad porque se le retira la subvención. Primero con un gobierno de la UCD, pero ya del todo en cuanto Felipe González llegó a la Moncloa. No hay subvención. El ataque va muy a más en época de Zapatero, en cuanto él llega al poder. Ahí él, claro, él lanza un proyecto que ha tenido luego, en cuanto Pedro Sánchez ha podido, ha tenido continuidad. Y lo llaman la segunda transición. La primera transición, la que llamamos democrática, está superada, porque viene del franquismo. Por tanto, como ellos no admiten otra legitimidad que la republicana, la del Frente Popular, como si el Frente Popular no tuviera nada que achacársele, antes y después de la guerra, por cierto. Bueno, esa es la legitimidad. Entonces, hay que ir a otra segunda transición que incluye. Zapatero ya lo planteó, hablaba un poco más veladamente que ahora, pero es lo mismo. La Constitución actual sobra, no es legítima, y por supuesto al franquismo hay que condenarlo de manera absoluta y radical. Aunque eso ya lo hizo José María Aznar, condenó el alzamiento nacional precisamente siendo presidente de gobierno. O sea que hay un consenso en contra del Valle, como si la derecha tuviera temor a ser tachada de totalitaria, siendo así que si hablamos de totalitarismo, el del bando Frente Populista, ¿de qué se califica? El comunismo no es totalitario. Ahora quieren quitarlo del conjunto de sistemas totalitarios. Pero la derecha ha ido detrás, siempre a la zaga de lo que hacía la izquierda cuando ha tenido el gobierno. En esa segunda transición, como digo, entraba la condena del franquismo ya, sin reserva de ningún tipo. Y por supuesto el Valle como símbolo de lo mismo. Zapatero cerró el Valle, con disculpas de que era un lugar peligroso, porque estaba muy deteriorado. Claro, porque patrimonio, como era su obligación, no hacía el mantenimiento que debía de hacer. Pero bueno, como los monjes se pusieron a dar misa, a celebrar misa en el exterior, iba mucha gente y encima se retransmitieron las misas. Dio marcha atrás, comprendió que no era el momento y se volvió a abrir el Valle, con toda su peligrosidad. Pero claro, ahora retomamos la historia. La batalla sigue. En cuanto Pedro Sánchez llega al poder, con Podemos de la mano, además. Es el Frente Popular redivido. ¿Qué dicen? Que hay que retomar el asunto. Y que la ley de memoria histórica se les ha quedado corta y ahora vienen con la de memoria democrática, que es muchísimo más radical. Primer paso, exhumar a Franco. Eso era fundamental. Porque ya si lo has desenterrado de lo que ha llamado la ministra, la señora Calvo, la vicepresidenta, un enterramiento o tumba de Estado. Era una fundación religiosa que creó el que está enterrado allí y nunca quiso, además, ni dispuso que se le enterrase en ese sitio. Porque también se ha dicho y se ha insistido en que es el mausoleo de Franco, que se hizo él mismo a mayor gloria suya. Mentira. Eso se dispuso muerto él, por cierto. Bueno, hay que desenterrarlo. Algo bestial, porque es una profanación en un doble sentido. Es una basílica pontificia. Y además es desenterrar a un muerto, sacarlo de su tumba contra la voluntad de la autoridad que tenía en ese momento la potestad de autorizarlo, que es el prior del Valle, el padre Cantera, que no autorizó nunca y se lo pasaron por encima, y contra la opinión de la familia. No les dejaron ni llevarlo al enterramiento de la Almudena, que es donde está la hija de Franco. Tampoco podían llevarlo allí. En el momento de la profanación de esa tumba,
tuvo lugar en el valle un ritual masónico, de castigo al que estaban desenterrando, presidido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que era quien en ese momento encarnaba la máxima autoridad y la máxima simbología. Era nada menos que la venganza de Salomón contra los asesinos de su arquitecto Irán Abif. Quien lo oye no da crédito a esto, empezando por los nietos de Franco, que no podían ni creer lo que yo les contaba. Pero tuvo lugar este rito. Ha habido una profanación, se ha justificado como algo muy democrático, además, al cabo de 40 años de llevar este antiguo jefe del Estado enterrado allí todo ese tiempo pacíficamente, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Se creyeron algunos que desenterrando a Franco se acababa la cuestión. No ha sido así. Ahora viene la ley de memoria democrática. Y hay que, como ya decía Zapatero, en su época se hablaba de resignificar el conjunto. ¿Y qué se contempla? Convertirlo, decía en uno de los programas anteriores, en un cementerio civil. ¿Cómo va a ser un cementerio civil una basílica pontificia? Porque los muertos están enterrados en ella, en las capillas marianas, es decir, en la nave de la basílica. Ahí están las capillas marianas en los laterales y detrás están los enterrados. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Desacralizar una basílica? Donde siga habiendo culto, claro. Por eso los benedictinos les molestan tanto, porque siempre han defendido lo que tenían que defender. Y el padre Cantera de manera especial, porque naturalmente manifestó su negativa a que se profanara la basílica y a que se desenterrara a Franco, porque el custodio de esos restos era él, que contaba además con el apoyo de la familia, si la familia no hubiera querido, pero es que querían que siguiese allí. Yo creo que la actitud del padre Cantera, que además se quedó literalmente solo, porque, hombre, quitando particulares, incluso algunos miembros de la jerarquía que a título personal le expresaron su apoyo, en público no. Y desde luego la Asociación para la Defensa del Valle y la Fundación Francisco Franco, que ahora quieren ilegalizar, particulares muchos y fieles que iban a misa más, pero oficialmente no hubo un apoyo. ¿Qué estaba defendiendo? Porque esto es muy importante y creo que es lo más importante que voy a decir quizá de todo el bloque, aparte de desmentir los tópicos del Valle. El padre Cantera estaba defendiendo no ya su jurisdicción como prior administrador del Valle, que la defendió. Estaba defendiendo los derechos de la Iglesia. Estaba defendiendo los acuerdos Iglesia-Estado, que se vulneraron. Estaba defendiendo los derechos de Dios, que es lo principal. Porque ahora lo que está en tela de juicio es qué va a ocurrir, todavía no se sabe, con el Valle. Si va a mantenerse el culto, si no, si van a seguir allí los benedictinos o no. Podemos ha planteado la destrucción de la cruz, que a ver eso cómo se justifica. Todo eso estaba defendiendo el padre Cantera. Y algo que también va implícito en todo lo que acabo de decir. Estaba defendiendo el Estado de Derecho, que se ha vulnerado de manera grave precisamente en el tema de la exhumación. Y en lo de la resignificación, claramente los que están impulsándola son contrarios al espíritu de concordia que presidió la construcción y el monumento desde que fue inaugurado hasta ahora. De concordia nada, no quieren concordia. Quieren abrir una sima, la están abriendo, de la forma más artificial, en una España completamente pacificada y reconciliada, no digo ya en la transición, eso tampoco es verdad. España estaba reconciliada, y yo tengo edad suficiente para decirlo porque lo viví, mucho antes de que Franco se muriese. Aquí no había ninguna tensión de ningún tipo, y dirán, claro, aquello era un sistema totalitario, no podían expresarse. Pero si los servicios secretos decían, toda la oposición al franquismo cabe en un autobús, como decía uno de sus jefes, no había, en el interior no había nada, y en el exterior eran 4 gatos. Todo esto se monta en la transición, donde hay que inventarse un partido de derechas, que fue Alianza Popular, que ha derivado en el Partido Popular, que, como digo, va a la zaga del PSOE, y sin embargo, en la transición volvieron los mismos partidos del Frente Popular, Partido Comunista y PSOE Español, Partido Socialista Obrero Español. Los partidos del Frente Popular. Ahí hay un mensaje a los españoles subliminalmente, o no tan subliminalmente, ¿no? A ver si los buenos eran los otros. Y hemos estado gobernados por los malos durante 40 años aquí. Y a partir de ahí, cuando el Frente Popular ha tenido ocasión, porque ya no es el PSOE solo,
Aunque en el PSOE hay que destacar, como se ha hecho en prensa con razón, que ha habido una deriva desde Zapatero clarísima, lo que llaman ahora el sanchismo, que es la extrema izquierda del Partido Socialista Obrero Español y se da la mano con el comunismo de Podemos, que es lo que es Podemos. Ahora lo llaman populismos y como se quiera llamar, es un comunismo clarísimo. Lo que pasa es que, claro, van haciendo las cosas a medida que pueden. El caso de la pandemia pues les ha sido muy útil para ir metiendo en el Boletín Oficial del Estado medidas totalitarias que en circunstancias normales no hubieran podido tomarse, ni publicarse siquiera, ni debatirse, con un Parlamento enmudecido. Pero la verdad del Valle es esta. Y la verdad de la figura del prior, en este caso, apoyado por la comunidad benedictina en todo momento, es la que acabo de decir. Quien estaba defendiendo la legalidad, no la legalidad solo, la legitimidad histórica, era el padre Cantera. ¿Qué pasará con el Valle? Vamos a verlo. Al menos en la conferencia episcopal ha habido una leve reacción cuando salió el proyecto de ley de memoria democrática. Se manifestaron el presidente y el portavoz hablando de que a qué venía esto ahora, en fin, cuestionando la ley, que es lo lógico, que se cuestione, ¿no? O sea, una conferencia episcopal de ningún país puede permanecer muda ante un proyecto de ley en el que ya hay propuestas del tipo que he comentado, ¿no? Vamos a ver en qué termina, pero bueno, yo llevo diciendo que al Valle lo salvará Dios si esa es su voluntad, y nadie más. Y no lo digo ahora, que ya estamos viendo casi el final del proceso, ¿no? Lo empecé a ver claramente cuando estaba haciendo la tesis. Con leer lo que decían los autores contrarios al franquismo y ver lo que hacía en ese mismo instante José Luis Rodríguez Zapatero, ya era fácil entrever lo que venía. Y ahora estamos ahí, pero como Dios puede más, veremos al final si escucha las oraciones de tantísimos españoles y no españoles. En Hispanoamérica se está rezando mucho por el Valle, me consta. En estos últimos meses lo he visto. A ver quién acaba saliendo victorioso. La victoria final la tiene Dios, eso ya lo sabemos, frente al mal, porque esto es un combate espiritual. Atención, lo que se está librando en el Valle de los Caídos desde hace mucho es un combate espiritual. Están las fuerzas, hay una fuerza sobrenatural y otra preternatural, que mueve toda esta maquinaria. Dios puede permitir que todo esto se destruya. A lo largo de la historia hemos visto persecuciones terribles, con muchos mártires también. No sabemos cuáles serán los designios de Dios, pero lo que está claro es que nadie humanamente lo va a salvar, aunque muchos pueden ayudar todavía bastante a que del Valle se salve lo esencial. Y una parte esencial del Valle sería salvar la permanencia de la comunidad benedictina, que ha venido cumpliendo sus fines desde que están allí en el año 59.